Nuevamente dándole gracias al Señor por estar con ustedes en este domingo, lleno de alegría, lleno de gozo, por poder compartir con ustedes en este domingo. Vayamos a la palabra del Señor en este domingo. Y hermanos, hoy estamos en un domingo denominado de resurrección. Un domingo de resurrección, y pudiéramos decir que junto con el viernes, que también se llama Santo, que denominan Santo, son como los días más considerados o más centrales de la Semana Santa. Sin embargo, y sobra decir, las ceremonias religiosas que aún vemos hoy día no están respaldadas por un entendimiento correcto de la resurrección. Y antes, en vez de pensar en ellos, yo quisiera preguntarte hoy, ¿qué significa la resurrección? Y te hago la pregunta de manera personal. ¿Qué significa la resurrección? O te lo voy a preguntar de otra manera. ¿Qué responderías si alguien que no conoce el Evangelio te lo preguntara hoy, te dijera qué significa la resurrección? Y 1 Corintios 15 nos presenta una situación muy particular en donde algunos que habían creído el Evangelio, sin embargo, no tenían claridad en cuanto a qué dice la Biblia acerca de la resurrección, ¿sí? Y aunque han pasado prácticamente 2000 años desde que Pablo escribió esta carta, aún hoy existen creyentes que no entienden correctamente o con precisión lo que significa tanto la resurrección de los muertos como la resurrección de Cristo. Hablamos mucho de la resurrección de Cristo porque es el tema central, pero está respaldado por una doctrina bíblica que es la doctrina de la resurrección de los muertos. Y es por ello que los invito a que abran sus Biblias a 1 Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 19, para estudiar lo que Pablo tuvo que instruir a esa iglesia y así corregir un malentendimiento del Evangelio con relación a la resurrección. Y este es un malentendimiento que hoy también podría estar afectando nuestra fe y la fe en algunas iglesias. Acompáñenme conmigo a 1 Corintios 15, del 12 al 19. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Acompáñenme a orar. Señor, Padre Santo, te pido, Señor, que seas con tu siervo, Señor, habilitándome para explicar tu preciosa palabra a tu pueblo, Señor, que abra los oídos también de mis hermanos, los de todos nosotros, Señor, que tu nombre sea exaltado y que tengamos claridad, Señor, con respecto a la resurrección, Señor. Todo sea para tu gloria, para tu honra, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y al leer este texto podemos encontrar 4 razones de la necesidad de entender y predicar la resurrección como parte integral del Evangelio. 4 razones de la necesidad de entender y predicar la resurrección como parte integral del Evangelio. Y la primera es que sin la resurrección de los muertos, nuestra fe y nuestra predicación no tendrían ningún fundamento real. Segundo, sin la resurrección de los muertos, seríamos testigos falsos de Dios. Tercero, sin la resurrección de los muertos, nuestra fe y la de los que han muerto creyendo en Cristo sería totalmente inútil. Y cuarto, sin la resurrección de los muertos, seríamos de todas las personas los más dignos de lástima.
Yo sé que no alcanzaron a copiar todos los 4 puntos, pero tranquilos que vamos a ir uno por uno y vamos a tomar nota cuando lleguemos a cada punto. Pero antes de pasar a cada uno de los puntos, es necesario primero que estudiemos un poco el contexto. Y para ello, esto está encerrado en el versículo 12. Leamos el versículo 12 nuevamente y dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Este texto, hermanos, refleja la tensión que existía en Corinto entre 2 puntos de vista: la verdadera del evangelio y la mundana del contexto de los corintios, que totalmente la negaba. ¿Y por qué digo esto? Porque mientras que el evangelio afirmaba la resurrección física de los muertos, lo cual corresponde al mensaje de Dios desde el Antiguo Testamento, la visión filosófica del mundo greco-romano de aquella época, estamos hablando alrededor del año 55 después de Cristo, la negaba de forma enfática. Eran pues 2 formas de pensar incompatibles. Eran como agua y aceite. Por eso es necesario que veamos primero muy brevemente la consistencia de la Biblia desde el Antiguo Testamento con respecto a la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque los creyentes del Antiguo Testamento tenían un entendimiento y una expectativa clara que en la consumación de los tiempos ocurriría una resurrección física tanto de los justos como de los injustos. Y esto lo vemos desde muy temprano en Job, que es un libro contemporáneo a los tiempos del patriarca Abraham y todos los patriarcas, o sea, es de los primeros libros. Y Job dijo en Job 19:25, miren lo que dijo Job, ya teniendo entendimiento de esta doctrina, dijo: yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará del polvo. Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré, y a quien mis ojos verán, y no los de otro. Y cuando vamos al profeta Daniel, que nos habla de la historia de Israel, y hablando de la historia de Israel en la culminación del tiempo, porque llegamos al capítulo 12 de Daniel, Daniel tiene 12 capítulos, dice Daniel 12, 1, 3, hablando de esta resurrección, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta ese entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será liberado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Y mira lo que dice acá: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Y el Señor Jesucristo confirmó esta enseñanza, la afirmó, la reivindicó, esta doctrina de la resurrección física de los muertos en sus enseñanzas y ante sus enemigos. Por ejemplo, miremos Juan 5, 24 en adelante, del 24 al 29, Juan 5, 24 en adelante. Miren lo que dijo el Señor Jesucristo: en verdad os digo, que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de juicio. El Señor confirmando esta resurrección de muertos, tanto de justos como injustos. Incluso la defendió delante de los saduceos, que ellos no creían en la resurrección física de los muertos. Marcos 12, 18 en adelante. Y algunos saduceos, los que dicen, algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se le acercaron y le preguntaban, diciendo: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si el hermano de alguno muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Asimismo el tercero, y así los 7 sin dejar descendencia.
Y por último, también murió la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo, ¿no es esta la razón por la que estáis equivocados, que no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios? Porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, cómo Dios le habló diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Vosotros estáis muy equivocados. Pero más allá de esto, Jesucristo sigue ampliando esta doctrina. Dice, Jesucristo no solo la afirmó, sino que reafirmándola, Él demostró que Él, siendo el Mesías, el ungido de Dios, tenía la autoridad otorgada por Dios para dar vida y resurrección al pueblo de Dios. Y esto lo hizo levantando a Lázaro de los muertos justo antes de ir a la cruz. Y dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y esta es la doctrina fundamental del Evangelio. Solamente en Cristo hay vida y resurrección de los muertos. Porque los que resucitan sin Cristo lo harán solamente para ver el juicio y la muerte segunda que nos relata Apocalipsis 20 en el juicio del gran trono blanco. En contraste, y vemos aquí, en contraste a esta visión bíblica, que es la verdad, las presuposiciones griegas que permeaban todo el mundo de aquel entonces creían en un dualismo. O sea, dos cosas totalmente diferentes. ¿En qué consistía ese dualismo? Que la materia, todo eso que podemos palpar, es inferior o incluso es mala, ¿sí? Mientras que el alma o el espíritu eran buenas. Y tenía una frase en griego que dice soma sema. O sea, rima, ¿no? Soma sema es, el cuerpo es una tumba. ¿Sí? Lo decían porque para ellos realmente creían que el cuerpo era una prisión y para ellos la salvación era el liberarse del propio cuerpo y entonces veían la resurrección como algo repulsivo o algo imposible y para ellos en su filosofía esto no era una buena noticia sino una regresión, todo lo contrario. Como resultado, es muy probable que algunos entre los corintios no necesariamente negaban la vida después de la muerte, pero no la estaban asociando con la resurrección física de los muertos, creyendo en una inmortalidad exclusivamente espiritual. Hermanos, y aún hoy en día, esta idea de una inmortalidad sin cuerpo es un malentendimiento que debe ser corregido en la iglesia. Pensamos que nos morimos, nos vamos en espíritu y a veces piensan que nos vamos en arpas al cielo eternamente y la Biblia dice cosas muy complementarias y diferentes. Que vamos a tener un cuerpo glorificado y que vamos a vivir primero en un milenio con Cristo, un reinado milenial y después un estado eterno en un nuevo cielo y una nueva tierra. La Escritura nos afirma una vida futura con un cuerpo espiritual. Y eso también lo afirmó Pablo aquí en 1 Corintios 15:44. Miren lo que dijo Pablo en 1 Corintios 15:44. Dice, se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Es decir, no hay una exclusión. Dios creó al hombre tanto con una dimensión material, que es lo que podemos ver, como con una dimensión espiritual, o inmaterial, y ambas en Cristo son santificadas y regeneradas. O sea, Cristo, Dios por medio de su Hijo regenera toda la naturaleza del hombre, tanto material como inmaterial. Y es muy importante, hermanos, tener esto claro, porque el relato de los evangelios nos muestra claramente que la resurrección de Cristo fue física y corporal, o sea, Él realmente resucitó con carne y huesos. En Lucas 24, 36 en adelante, miren lo que nos relata Lucas. Dice, hablando de los discípulos, dice, mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros.
Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían a un espíritu. O sea, Cristo obviamente ya ha muerto. Y él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado, y él lo tomó y comió delante de ellos. Un espíritu no come pescado asado. Él comió en otras oportunidades con los discípulos. Jesucristo resucitó con un cuerpo, aunque sabemos que es glorificado, diferente, un cuerpo que no va a volver a morir. Y entonces, hermanos, no tiene sentido que prediquemos el evangelio de Cristo resucitado y a la vez no entendamos, ¿sí?, y enseñemos la confianza en una resurrección física de entre los muertos. Miren que hasta Job lo tenía claro desde hace tanto, que su cuerpo se levantaría, que con sus propios ojos vería a su Redentor. Y este es el contexto en que Pablo les muestra a los corintios la necesidad de confesar la resurrección de los muertos como parte integral del evangelio. Y por extensión nos lo enseña hoy también a nosotros. Entonces, ya viendo un poco el contexto, vamos a la primera de las 4 razones de la necesidad de entender y predicar la resurrección de los muertos como parte integral del evangelio. Y la primera razón es que sin la resurrección de los muertos, nuestra fe y nuestra predicación no tendrían ningún fundamento o base real. Nuestra fe y nuestra predicación no tendrían ningún fundamento o base real. Leamos los versículos 13 y 14. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Pablo presenta toda esta argumentación como un dominó teológico. ¿Ustedes conocen qué es un dominó? Son esas piecitas negras que tienen unos punticos blancos que señalan números. ¿Y han visto algunos juegos que ponen varios dominós en una hilera? ¿Sí? Los ponen parados verticalmente y la entretención, el juego es que si yo dejo caer una pieza, toda la figura de los dominós se caen inevitablemente, ¿sí? Todos van a caer. Y esto es lo que Pablo está mostrando, que si la pieza inicial de la doctrina de la resurrección de los muertos, miren que ni siquiera es la doctrina de la resurrección de Cristo, sino la pieza de la doctrina de la resurrección de los muertos, todo lo que se enseña en el Evangelio acerca de la resurrección se va a caer, ¿sí? Y la primera implicación es categórica. Si no hay resurrección de los muertos, entonces tampoco Cristo ha resucitado. Porque la doctrina de la Escritura de la resurrección no solo afirma la resurrección de los muertos, sino también entre estos la resurrección del Mesías, del Cristo de Dios. Por eso quiero que vayamos un momentico allí a Corintios 15, del 1 al 8, porque Pablo resume acá y recuerda el evangelio que está centrado en la resurrección física de Cristo, dice. Primera de Corintios 15, 1 hasta el 8. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Y dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Está diciendo que las Escrituras hacían necesario el cumplimiento de que Cristo muriera, fuera sepultado y fuera resucitado. Entonces, hermanos, ya que sabemos, creemos y confiamos por el Evangelio que hemos recibido
al igual que los corintios, que Cristo de verdad fue resucitado por Dios, y en eso todos los tenemos claro, tal vez no hay claridad en la doctrina de la resurrección de los muertos, ¿sí? Y cuando vemos el original, como escribe Pablo, él dice que Cristo fue levantado por Dios, o sea, lo hace en un pasivo, no dice Cristo resucitó, sino escribe que Dios levantó a Cristo de entre los muertos, mostrando la voluntad de Dios de levantar a los muertos, empezando por su propio Hijo. Entonces, si tenemos claro, la resurrección de Cristo es ilógico, es una contradicción no creer que haya una resurrección física de los muertos. Y la siguiente pieza del dominó teológico de que si en verdad Cristo no ha resucitado, que sería la siguiente pieza, vana sería la predicación de los apóstoles y vana la fe de los corintios. Esto implicaría hoy que tanto nuestra predicación como nuestra fe fueran vanas. Pero, ¿qué significa eso que fuera vano? Significaría que tanto la fe como la predicación del Evangelio serían vacías, que carecerían de un fundamento verdadero y objetivo, porque estarían basadas en algo que nunca pasó. O sea, si Cristo no resucitó, pues todo lo que hablamos es mentira porque nunca sucedió tal resurrección. No tendría ninguna base histórica si Cristo no hubiera resucitado. En consecuencia, el poder de la resurrección venciendo la muerte no estaría detrás de nuestro mensaje del Evangelio. Sin embargo, hermanos, si ustedes miran la Escritura, desde la creación del mundo, Dios ha establecido sus doctrinas, sus verdades sobre realidades históricas y tangibles. La creación, la caída del hombre, estoy mencionando algunas, el juicio del diluvio, el llamamiento a Abraham, la formación de Israel, el éxodo de Egipto y los juicios sobre los dioses de Egipto fueron todos hechos reales e históricos, así yo podría seguirlos mencionando hasta el fin de la historia. Hermanos, hoy y cada día después de la resurrección de Cristo, podemos estar seguros de que nuestra fe y nuestra predicación sobre Cristo y la resurrección para vida eterna tienen una base histórica sólida, realmente sucedió. Y esta realidad está sellada por el poder de Dios, quien venció el pecado y la muerte mediante la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Esa resurrección es la derrota de la muerte. Y hermanos, este es el mensaje por el que vivimos y esperamos. Y ese es el mensaje que debemos predicar fielmente. Pero sigamos con la segunda razón en este dominó teológico, de la segunda razón de la necesidad de entender y predicar la resurrección de los muertos como parte integral del Evangelio. Y la segunda razón es que sin la resurrección de los muertos seríamos falsos testigos de Dios. Seríamos falsos testigos de Dios. Versículo 15. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Hermanos, y las implicaciones de este dominó teológico, como lo he denominado, de negar la resurrección física de los muertos, serían devastadoras. Negar la resurrección de los muertos es también negar que Cristo ha resucitado de los muertos. Pero aquí en esta cadena, esta negación nos llevaría a algo muy grave delante de Dios. Nos convertiría en falsos testigos en contra de Dios al afirmar que Dios resucitó a Cristo, a quien Él no habría resucitado. Si en verdad no existe una resurrección de los muertos, como dice Pablo, estaríamos afirmando algo que Dios nunca hizo. ¿Sí? Pero hermanos, hay que saber leer qué dice acá. El lenguaje de Pablo no es ligero. No está diciendo solamente que estaríamos equivocados. No. Pablo está hablando en términos legales de un juicio. E implicaría que ante una corte seríamos culpables de dar falso testimonio, lo que se conoce como perjurio, en contra del mismo Dios. Recordemos Éxodo 20:16 en el Decálogo. No harás falso testimonio contra tu prójimo. Y aquí sería falso testimonio contra Dios mismo. Tanto para la ley judía como la ley romana, un falso testigo era un criminal y era castigado. Y aún hoy en día, según nuestras leyes, dar falso testimonio es también un grave delito y tiene serias consecuencias. Yo me puse a investigar un poco. En Colombia, dar falso testimonio de una pena entre 6 y 12 años de cárcel.
y las multas pueden llegar a los 2.000 millones de pesos. O sea, es un serio delito. Pero volviendo al argumento de Pablo, si Dios realmente no resucitó a Cristo, los apóstoles entonces no hubieran sido fieles mensajeros de Dios, sino blasfemos. ¿Sí? Pero nuestro testimonio, hermanos, es veraz. Porque predicar que Cristo ha sido resucitado por Dios no es blasfemia en contra de Dios, sino en su lugar, esto es lo que trae gloria a Dios. Porque la blasfemia es afirmar que Cristo no resucitó de los muertos y por lo tanto afirmar que Él no murió realmente. Y les voy a poner un ejemplo. Para los musulmanes, Cristo no murió. Según su libro de fe, Jesús no fue asesinado ni crucificado, sino que fue llevado directamente al cielo por Dios. Es decir, no hubo una resurrección física alguna. Suena muy piadoso, no fue al cielo, pero pues no murió por los pecadores, que no hubiera pasado nada. Y como todos los falsos evangelios y religiones que no sientan sus bases de salvación sobre la muerte y resurrección de Cristo, son realmente blasfemias y herejías en contra de Dios, que Dios mismo va a juzgar. Hermanos, el mensaje de la resurrección de los muertos y por tanto de Cristo es parte central del evangelio que Dios ha dado al mundo para la salvación de todo hombre. Ese es el evangelio que debemos predicar y ese es el mensaje que es fiel a Dios y su voluntad. Pero Pablo no se detiene, cada vez las implicaciones son mayores. Nos sigue llevando a través de este dominó teológico como descendiendo, profundizando en las desastrosas consecuencias que tendría el negar la resurrección de los muertos. Y así llegamos a la tercera razón de la necesidad de entender y predicar la resurrección como parte integral del evangelio. Y la tercera razón es que sin la resurrección de los muertos, nuestra fe y la fe de los que han muerto creyendo en Cristo sería totalmente inútil. Nuestra fe y la de los que han muerto creyendo en Cristo sería totalmente inútil. Leamos versículos 16 al 18. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Hermanos, ahora las consecuencias apuntarían hacia nuestra propia persona, hacia nuestra fe, hacia nuestra confianza, hacia nuestra esperanza, hacia nuestro verdadero destino eterno delante de Dios. Porque es que el evangelio, escuchen muy bien, abran los oídos, el evangelio no solamente es una serie de creencias externas. ¿Sí? El evangelio no es solamente una serie de creencias externas. No, el evangelio habla de las directas y radicales implicaciones que tiene para toda persona el creerlo o rechazarlo. Hay una consecuencia eterna de creerlo o rechazarlo. El evangelio es el tema más importante del que una persona puede hablar. Porque la respuesta a depende del destino no solo aquí, sino para la eternidad. Y si no existe una resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado, entonces nuestra fe, es decir, nuestra confianza y nuestra esperanza, no tendría ningún poder real. Aquí esa palabra falso significa eso. Significa que no tendría ningún poder real. Sería inoperante, sin fruto, no tendría ningún resultado tangible y práctico. Es decir, sería simplemente inútil. Es decir, no serviría para nada. O sea, no haría ningún cambio en nosotros, ni ahora ni a futuro. Sin la resurrección de los muertos y por ende de Cristo, el evangelio sería despojado de su poder de vencer la muerte, dar vida y salvación eternas. Sin la resurrección de Cristo, aún estaríamos en nuestros pecados. Terrible, ¿no? No estaríamos en Cristo, sino en nuestros pecados y en nuestros delitos. Y no nos reunimos acá a gozarnos de que estamos en Cristo y no en nuestros pecados como estuvimos antes de Él. Sin la resurrección de Cristo, nadie nunca hubiera pagado por nuestros pecados y no habríamos sido perdonados de ellos.
la ira de Dios aún estaría sobre nosotros. Más implicaciones. Tampoco habríamos sido limpiados de nuestro pecado y de nuestra maldad. No habríamos sido declarados justos delante de Dios y no habríamos sido redimidos, es decir, comprados de la esclavitud del pecado y de la muerte. Y no solo esto, esa también sería la terrible condición de aquellos que han muerto creyendo en Cristo. Volvamos a leer el 18. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Ellos habrían muerto engañados solo para experimentar destrucción y ruina. ¿Qué es lo que este verbo significa aquí? Ese verbo, una mejor traducción sería como han perecido, como dice otra Biblia. O sea, ellos sencillamente durmieron, que es un eufemismo, una forma de decir que los cristianos mueren. La Biblia no dice mueren, sino duermen, ¿sí? Que ellos solo lo hicieron para ser destruidos y para experimentar ruina eterna. Hermanos, tanto ellos como nosotros permaneceríamos bajo el poder de la muerte. Ellos habrían muerto todavía en sus pecados, sin que el sacrificio de Cristo, que era el único que podía salvarlos, hubiera sido a su favor. No hubiera habido sacrificio alguno para salvarlos, ¿sí? Pero recordemos nuevamente las palabras del Señor que dijo a sus adversarios en Juan 8:21, acerca de la condición del hombre, que solo hay dos posibilidades: o estar en Cristo o estar en nuestros pecados. Mire lo que dice Juan 8:21 en adelante, dice: entonces les dijo de nuevo: yo me voy y me buscaréis, y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy no podéis ir. Por eso los judíos decían: ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice: a donde yo voy vosotros no podéis ir. Y Jesús les decía: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Pongan atención, como dice Cristo: quien no ha creído en Él, aún está en sus pecados y morirá en ellos, esperando de la destrucción eterna, solo la muerte eterna. Y vuelvo a repetir, solo hay dos posibles condiciones para el hombre: estar en Cristo o en sus propios pecados. Y yo te pregunto, ¿dónde estás tú hoy? ¿Tienes la convicción de que estás en Cristo o aún permaneces hoy en tus propios pecados? Pero hermanos, hoy venimos como iglesia confesando algo diferente. Y es lo que Pablo dice al principio en esta carta, sentando a los corintios el contexto de lo que ellos eran en Cristo. Y leamos el 1:30, 1 Corintios 1:30. Y mire la gran obra que Dios ha hecho en nosotros por medio de Cristo al estar en Él. Dice 1 Corintios 1:30. Hablando de Dios, dice: pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús. Están ustedes en Cristo Jesús, miren. El cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Estamos en Cristo y tenemos todas estas cosas en el Señor. Hermanos, nos podemos entonces gloriar, si estamos en Cristo, de lo que Dios ha hecho por medio de Él en su muerte y su resurrección. Debemos gozarnos en esto y predicar estas buenas nuevas y invitar a otros a que se arrepientan de sus pecados y vengan a Cristo para que disfruten de esta obra de Dios a favor nuestro. Y así, hermanos, llegamos a la cuarta razón de la necesidad de entender y predicar la resurrección como parte integral del Evangelio. Y la cuarta razón es que sin la resurrección de los muertos, seríamos de todas las personas los más dignos de lástima. Seríamos de todas las personas los más dignos de lástima. Leamos el versículo 19. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima, ¿no?
Este es el nefasto final de ese dominó teológico que niega la doctrina de la resurrección de los muertos. Y es que quiero que usted se dé cuenta que lo que se está negando no es la resurrección de Cristo, sino la resurrección de los muertos, que está ligada a la resurrección de Cristo, van unidas, ¿sí? Esta sería la mayor de todas las nefastas consecuencias en este mundo. Dice Pablo literalmente, mira lo que dice literalmente, y aquí vemos una definición de la fe salvífica. Mire, dice Pablo literalmente: si somos aquellos que han puesto toda su esperanza en Cristo solamente para esta vida, de todos los hombres somos los más dignos de lástima. El verbo que usa ahí Pablo dice que han puesto toda su esperanza. Los cristianos somos aquellos que hemos puesto toda nuestra esperanza en Jesús. Pero dice en Cristo solamente para esta vida. ¿Qué está queriendo decir Pablo acá? Ya con todo el dominó teológico que hemos visto, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. ¿Sí? Creo que nos queda claro. Resultamos que si no hay resurrección de los muertos y que Cristo no resucitó, resulta que nuestra fe es solo para esta vida, ya que como vimos, no hay beneficios futuros de creer en Cristo y de confiar en Cristo. O sea, no nos espera nada, todo fue una mentira. Y si ese fuera el caso, hermanos, de entre todas las personas, nosotros los cristianos mereceríamos el recibir solamente lástima debido a nuestra situación patética y miserable. Hay gente que nos mira hacia afuera, piensan que nuestra fe es solo para esta vida. No, hermano. Un cristiano verdadero vive mirando el galardón que viene después y lleva las tribulaciones de este mundo en vista de esas atribulaciones, esas aflicciones que son leves intemporales, comparada a la gloria que será revelada cuando venga el Señor Jesús. Hermanos, seríamos los más dignos de lástima de entre todos los hombres. ¿Sí ven el contraste? Totalmente contrario, o sea, llegamos a lo peor, o sea, el peor grupo de todos los hombres seríamos. ¿Sí? Y es bueno mirar el contexto histórico, siempre es bueno. Para el tiempo de Primera de Corintios, ser cristiano significaba ostracismo, es decir, marginación, separación de la sociedad, exclusión, pérdida de estatus y peligros físicos que podían llevar incluso a la muerte. En medio de una cultura que se movía entre el honor y la vergüenza, que se movía por obtener dinero o demostrar que uno era muy sabio por medio de la filosofía grecorromana, por llamarlo así. Los cristianos de ese entonces serían los más dignos de lástima si el evangelio fuera falso. ¿Por qué? Porque habrían intercambiado el honor de este mundo por una esperanza que simplemente no existe. ¿Y no es lo que hemos hecho nosotros? Si nosotros realmente somos creyentes, si realmente somos íntegros, hemos dejado el honor de este mundo, la honra de este mundo, por la honra y la gloria que vienen de Dios y la esperanza de la resurrección futura, por el reino futuro. Hoy en día, hermanos, aunque por la gracia de Dios no experimentamos tal grado de persecución y rechazo como los corintios, sabemos que el ser verdaderamente fiel a Cristo en este mundo significa, nuevamente lo digo, ser íntegro, renunciando a las ganancias deshonestas, renunciando al tráfico de influencias, el buscar solo intercambiar gloria con los hombres, como hacían los fariseos que buscaban darse gloria entre ellos, pero no buscaban la gloria de Dios mismo. Cosas bajo las cuales se construye un nombre y éxito en este mundo caído. ¿Por qué? Porque por el contrario, Cristo nos prometió tribulaciones en este mundo. ¿Se acuerdan lo que nos dijo? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Pablo en la palabra de Dios también nos dice que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo en este mundo serán perseguidos. Todo lo contrario. Sin la resurrección de Cristo, el mensaje de seguridad, confianza, gozo y esperanza de vida en el Evangelio, que es el mensaje glorioso y poderoso y más poderoso que pueda existir, sin la resurrección de Cristo, se convertiría en el peor de los mensajes, el más mentiroso. Uno, el más estafador, porque uno que estaría prometiendo cosas que nunca van a pasar.
Sería simplemente un mensaje de lástima y de pesar. Y podrían decir, los estafaron. Cristo nunca murió y resucitó. Los estafaron. Todo es una mentira. Todo es una mentira. Hermanos, y esa sería la nefasta consecuencia. Y es por eso que no podemos terminar nuestro mensaje aquí. Porque es todo lo contrario, y es lo que Pablo va a decir resumido en 1 Corintios 15:20, y toda la sección que sigue en adelante va a declarar en detalle la resurrección de Cristo y cómo venció el pecado y la resurrección futura, y eso les queda de tarea para su casa para que sigan leyendo. Pero en 1 Corintios 15:20, mire, esta frase resume todo de nuestra seguridad en Cristo, de nuestra resurrección. Dice, pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Corto, pero poderoso. Más ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Pablo reafirma aquí la verdad histórica de la resurrección de Cristo. Y dice, pero ahora, miren, hay que saber leer el idioma. Este pero ahora no es una frase lógica. Ese marcador que está usando Pablo en el original es un marcador de tiempo. O sea, que en ese momento, pero ahora, como es en el español, Cristo ha resucitado. O sea, es una realidad. Ese decir, pero ahora, es que es una realidad que Cristo ha resucitado. Y que ya sucedió. Cristo realmente resucitó. Y como leímos en los primeros versículos del capítulo 15, Jesús se presentó con pruebas convincentes a muchos. Y también lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y parte del 2, si no estoy mal. Y es primicia de entre los que durmieron. No murieron, sino durmieron, porque estamos durmiendo. Uno, porque duerme, porque está vivo y duerme para despertarse. Por eso dormimos, porque en verdad tenemos vida, pero estamos durmiendo para esperar la resurrección. Esta palabra primicia es la clave de este versículo porque es muy profunda y poderosa aplicada a la resurrección de Cristo. ¿Qué significaba esta palabra en este contexto? ¿Qué significó? Por un lado, para el judío, las primicias eran los primeros frutos de la cosecha que se ofrecían a Dios después del Sabbat, luego de la Pascua. ¿Sí? Estas primicias eran consideradas sagradas y debían ser presentadas ante Dios antes de que el resto de la cosecha pudiera ser usado para fines regulares. Era una forma de santificar todo y reconocer a Dios. Santificaba esa cosecha. Y la palabra primicia del Antiguo Testamento también tiene en varios contextos no solo tomar de lo primero, sino de lo mejor. De lo mejor. A Dios le llevamos lo mejor de nosotros, no le llevamos lo defectuoso. Es algo que todos sabemos, a Dios le llevamos lo primero y de lo mejor de nosotros para ofrecerlo a Él. ¿Sí? Y por otra parte, en el contexto greco-romano, donde está escribiendo en 1 Corintios, tenía un significado particular relacionado, y es que siendo Corinto una ciudad de gran comercio, tenía, para que ustedes me entiendan, como 2 canales de Panamá donde había mucho comercio. La primicia era un depósito y funcionaba como algo así como las arras o la cuota inicial de un negocio, y era la garantía legal que todo el producto llegaría al comprador. Era una garantía legal que todo el producto llegaría al comprador. Y si unimos todo este concepto bíblico más el uso que tenemos allí, la resurrección de Cristo es nuestra garantía legal de parte de Dios, de que así como Él lo levantó físicamente de los muertos, así Él también nos resucitará juntamente con Él en su venida por su iglesia. Y la Biblia tiene mucho que hablar de esto. Y vamos a 1 Tesalonicenses 4, 15 al 18. Nos habla de este momento glorioso. 1 Tesalonicenses 4, 15 al 18 dice, por lo cual, 1 Tesalonicenses 4, 15 al 18, por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que vivimos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, mira, el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta y con la trompeta de Dios. ¿Y qué dice acá? ¿Y los muertos en Cristo qué? Se levantarán primero.
Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, confortados unos a otros con estas palabras. Pero los detalles de este hecho glorioso de la resurrección no paran aquí. Miren, vayamos a 1 Corintios 15, 51 al 58, allí en el mismo capítulo. Pablo va a dar un misterio, algo que hasta ese momento que se escribió la Biblia no se conocía bien. Dice, he aquí, 1 Corintios 15, 51 al 58. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. ¿Qué dice aquí? Resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo dice al final de 1 Corintios 15 que nuestro trabajo, que cada uno de nosotros está haciendo delante del Señor, no es en vano. ¿Por qué? Porque hay una resurrección, hay una recompensa. Y si Cristo vive eternamente en un cuerpo resucitado y glorificado, incorruptible, no, es necesario que nosotros tomemos, que Dios nos dé un cuerpo resucitado, glorificado, incorruptible, para vivir con Él, para la eternidad, para estar con Él, porque ese es nuestro destino. A veces pensamos en que Dios nos dispuso o fuimos destinados, que dice la Biblia, para ser conformes a la imagen de su Hijo, y pensamos solamente en el carácter moral. No solo eso, nuestra naturaleza misma va a ser semejante a la de Cristo. Vamos a tener un cuerpo resucitado y glorificado como Él, porque ¿quién va a terminar esta vida con un carácter como el de Cristo? Dígame, ¿quién? Todos vamos a terminar muy defectuosos, pero en la regeneración, cuando seamos transformados, se irá el pecado de nosotros. Todo lo corruptible será vestido de incorrupción, lo mortal será vestido de inmortalidad, como dice Pablo en 1 Corintios 15, y seremos como nuestro Señor Jesús. ¿Verdad, cristianos? O sea, pequeños Cristos y también reflejando gloria, hermanos. Hermanos, hoy como todos los días, hasta que el Señor regrese por nosotros, podemos tener la certeza de la autenticidad e historicidad de la resurrección de Cristo entre los muertos. Pero debemos entender, hermanos, que la resurrección de Cristo fue la primera de su clase y fue única. Porque acuérdense de Lázaro, él resucitó, pero no con un cuerpo glorificado. Lázaro iba a volver a morir y así hay otras resurrecciones en la Biblia. No, Cristo resucitó con un cuerpo glorificado para nunca más ver la muerte, porque Cristo venció la muerte. Y así será con nosotros. Cristo venció por nosotros nuestro mayor enemigo, que era la muerte. Él se enfrentó a la muerte que nos iba a destruir y la derrotó. Y en su resurrección, nosotros también tenemos una firme esperanza, una garantía legal tenemos en su resurrección de que Dios, siendo fiel, también nos va a resucitar al igual que Cristo para vivir eternamente con Él. ¿Qué más les puedo decir? Es una garantía legal delante de Dios la resurrección de Cristo, de que vamos a resucitar con Él. O que vamos a ser transformados, como nos dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 4. Y puede pasar en cualquier momento. Hermanos, sabiendo esto, entonces nuestro evangelio, el que predicamos, debe enseñar fielmente, con todo ánimo y de nuevo estas realidades. La resurrección de los muertos, que solo se puede dar a cabo por medio de la resurrección del Mesías, el Cristo, que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras. Un evangelio que anuncia
y entiende que Dios realmente resucita a los muertos y que Cristo, nuevamente lo repito, es la garantía de la resurrección para todos aquellos que hemos creído en Él. Él es fiel, Él lo hará, no vamos a ser defraudados, hermanos. Pero quiero cerrar con las palabras de nuestro Señor. Quiero cerrar con las palabras de nuestro Señor que lo prometió claramente. Vamos a Juan 6:37 que nos prometió esto y declaró esto. Juan 6:37 al 40 dice. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, de ningún modo lo echaré afuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Amén, amén. Oremos, hermanos. Padre Santo, ¿cómo levantar una oración digna de esta gran obra infinita que tú has hecho en el Señor Jesucristo? Que nos has dado una garantía legal de tu parte, Señor. Una zarra, Señor, un compromiso de tu parte, aunque tú no necesitas hacerlo, Señor, pero para darnos seguridad como hombres débiles. De que en el hecho histórico, Señor, de que Cristo resucitó, Señor, tenemos la certeza, Señor, que vamos a ser resucitados con Él. Nuestro cuerpo será glorificado, será transformado para poder participar de tu gloria y de tu santidad, Señor. Gracias, amado Señor, por este regalo inmerecido de gracia, Señor, porque esa es la gracia, Señor. Gracias por tu amor, Señor, porque somos hombres débiles, pecadores, tan débiles e imperfectos, Señor, pero en ti, Señor, ahora estamos en Cristo y tenemos esa justificación, santificación y redención que leíamos allí en 1 Corintios, Señor. No merecemos esto, Señor. Te damos gracias, Señor. No somos dignos de esta salvación tan grande. Gracias por el sacrificio de tu Hijo, Señor. Gracias porque lo resucitaste entre los muertos. Gracias porque tenemos la garantía en Él de nuestra resurrección y nuestro estado eterno, Señor, de la vida eterna, Señor. Señor, como vimos hoy también, Señor, yo te pido que nuestra predicación del Evangelio tenga clara la resurrección de los muertos en relación con la resurrección de Cristo el Mesías, que estaba destinado a morir por los pecados de tu pueblo, Señor. Y que solamente en Él podía haber resurrección de todos los muertos para vida, Señor. Padre Santo, ayúdanos que nuestro mensaje del Evangelio no sea despojado de esta verdad de juicio, que será ejecutado sobre un cuerpo glorificado, un cuerpo resucitado, Señor, para vida, Señor, y para juicio en aquellos que hicieron lo malo, Señor, y no creyeron en ti, no confiaron en ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Toda la gloria y toda la honra son siempre para ti, Señor. Te lo suplicamos, Padre Santo, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.